Imagina por un momento cuántas personas dicen que quieren cambiar su vida. ¿Cuántas hablan de sus sueños, de sus metas, de todo lo que desean lograr algún día? Las palabras están en todas partes. Los planes también, pero cuando pasan los años, algo extraño ocurre. La mayoría sigue en el mismo lugar, no porque no quieran avanzar, sino porque entre querer y lograr existe una barrera silenciosa que muchos no se atreven a enfrentar. Esa barrera no es la falta de talento, no es la falta de oportunidades. Muchas veces ni siquiera es el fracaso. La verdadera barrera son las excusas que repetimos para justificar por qué todavía no hemos empezado o por qué dejamos de intentarlo. Hoy vamos a hablar de la mentalidad de los ganadores, no de personas perfectas, ni de personas con vidas fáciles, sino de personas que entendieron algo simple pero poderoso. El éxito comienza exactamente en el momento en que se terminan las excusas. Cuando una persona deja de esperar motivación y comienza a practicar disciplina. Cuando deja de culpar al entorno y empieza a asumir responsabilidad. Cuando entiende que el talento no es suficiente sin carácter, que el fracaso no es el enemigo y que las tareas incómodas que muchos evitan son las mismas que construyen resultados extraordinarios. Porque al final, la diferencia entre quien sueña y quien logra no está en el sueño, está en las decisiones que se toman todos los días. La diferencia entre el que quiere y el que logra no está en el sueño. Muchas personas quieren una vida mejor. Muchos quieren éxito, quieren reconocimiento, quieren estabilidad, quieren cumplir metas. El deseo no es algo raro. De hecho, desear es muy fácil. Soñar es cómodo. Imaginar un futuro diferente no cuesta nada. Cualquiera puede decir, yo también quiero lograr algo grande. Cualquiera puede hablar de sus planes, de sus ideas, de lo que algún día hará. El problema no está en querer. El problema está en lo que ocurre después de querer, porque entre querer y lograr hay una distancia enorme y esa distancia se llama acción. Dos personas pueden tener el mismo sueño, pueden tener la misma edad, el mismo entorno, incluso las mismas oportunidades. Los dos dicen que quieren cambiar su vida, los dos dicen que quieren mejorar, los dos dicen que quieren alcanzar algo importante, pero con el paso del tiempo ocurre algo curioso. Uno avanza y el otro sigue exactamente en el mismo lugar. El que logra no necesariamente es el más inteligente, no necesariamente es el más talentoso, muchas veces tampoco es el que tiene más recursos. La diferencia es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil. El que logra comienza a actuar mientras los demás siguen pensando. El que logra se levanta cuando no tiene ganas. Trabaja cuando no se siente inspirado, continúa incluso cuando las cosas no salen bien. Mientras tanto, el que solo quiere sigue esperando el momento perfecto. Espera sentirse listo, espera tener más confianza, espera que las circunstancias cambien, espera que todo sea más fácil, pero el momento perfecto no llega. La confianza no aparece antes de actuar, aparece después de actuar. Las circunstancias rara vez cambian para favorecer a quien solo espera. Por eso muchos se quedan en el nivel del deseo. Querer algo es una intención. Lograr algo es una decisión que se demuestra con acciones repetidas todos los días. El que quiere habla mucho de lo que va a hacer. El que logra empieza, incluso sin saber exactamente cómo terminará. El que quiere busca comodidad. El que logra acepta incomodidad. El que quiere se enfoca en lo difícil que parece el camino. El que logra se enfoca en el siguiente paso que puede dar hoy. Y así, día tras día, mientras uno sigue hablando de sueños, el otro empieza a construirlos. Las excusas son cómodas, pero no construyen resultados. De hecho, las excusas tienen algo muy peligroso. Suenan razonables. Muchas veces parecen lógicas, parecen justificadas. Y por eso son tan aceptadas, porque nadie se sorprende cuando alguien dice que no pudo hacerlo por falta de tiempo, por falta de dinero, por falta de apoyo, por falta de oportunidades. Las excusas tienen la capacidad de hacernos sentir tranquilos mientras no avanzamos. Funcionan como un refugio mental. Cuando algo no sale bien, es más fácil señalar una razón externa. Es más fácil decir que el problema fue el entorno, la situación, las personas alrededor. Y cuando repetimos esas explicaciones muchas veces, comenzamos a creer que realmente no hay nada que podamos hacer. Pero las excusas tienen una consecuencia silenciosa. Nos mantienen exactamente donde estamos. No importa lo convincente que suene una excusa,
el resultado siempre es el mismo. Nada cambia, nada avanza, nada mejora. La mente humana es muy creativa cuando se trata de justificar la inacción. Puede encontrar razones en cualquier lugar. Si hay poco tiempo, esa es la excusa. Si hay mucho trabajo, esa es la excusa. Si hay dificultades, esa es la excusa. Si las cosas parecen fáciles para otros, también puede convertirse en excusa. Lo curioso es que las excusas pueden crecer sin que nos demos cuenta. Comienzan como pequeñas justificaciones. Hoy no se pudo, mañana tampoco, la próxima semana será mejor. Y poco a poco, esa forma de pensar se convierte en un hábito. Un hábito de explicar por qué algo no se hizo en lugar de buscar cómo hacerlo. Las excusas protegen el orgullo, pero debilitan el progreso, porque mientras una persona está ocupada justificando por qué no pudo avanzar, otra persona está buscando una forma de avanzar a pesar de las dificultades. La diferencia no está en quién tiene más problemas. Todos tienen problemas. La diferencia está en cómo cada persona responde a esos problemas. Algunos los usan como razones para detenerse. Otros los usan como razones para volverse más fuertes, más creativos, más persistentes. Las excusas son cómodas porque nos permiten evitar la responsabilidad, pero también nos alejan de cualquier cambio real. Mientras las excusas estén presentes, siempre habrá una razón para no empezar, para no continuar, para no insistir. Y cuando las excusas dominan la mente, el esfuerzo pierde fuerza antes de siquiera comenzar. La disciplina vale más que la motivación. Muchas personas esperan sentirse motivadas para empezar algo importante. Esperan ese momento en el que las ganas aparecen, en el que la energía es alta y la mente está llena de entusiasmo. En esos momentos todo parece posible. El problema es que la motivación es inestable. Hoy puede estar presente y mañana desaparecer sin avisar. La motivación depende de emociones y las emociones cambian constantemente. Hay días en los que una persona se siente fuerte, decidida, llena de ideas. Pero también hay días en los que el cansancio aparece, la mente se llena de dudas y todo parece más difícil de lo que parecía ayer. Si el progreso depende únicamente de la motivación, entonces el progreso será irregular, impredecible y frágil. La disciplina funciona de otra manera. La disciplina no pregunta si hay ganas, no espera el estado de ánimo perfecto. La disciplina crea una estructura que se mantiene incluso cuando la motivación desaparece. Es la capacidad de hacer lo que debe hacerse, aunque la mente busque excusas para evitarlo. Una persona disciplinada no siempre está motivada. Muchas veces está cansada. Muchas veces preferiría descansar, distraerse o dejar la tarea para otro momento. Pero la disciplina crea un compromiso con el proceso. No depende del entusiasmo del momento, sino de una decisión repetida una y otra vez. La disciplina es silenciosa, no necesita aplausos ni reconocimiento inmediato. Funciona en los momentos en los que nadie está observando. Funciona cuando las tareas parecen pequeñas, repetitivas o aburridas. Es en esos momentos donde muchas personas abandonan porque esperan sentir emoción constante, pero el progreso real está construido sobre acciones repetidas, pequeños pasos que se repiten todos los días. Esos pasos no siempre son emocionantes, muchas veces son simples, rutinarios, incluso incómodos. Sin embargo, con el tiempo, esos pequeños actos disciplinados comienzan a acumular resultados. La motivación puede encender una chispa, pero la disciplina mantiene el fuego encendido. Sin disciplina, el entusiasmo inicial se consume rápidamente. Con disciplina, incluso los días difíciles se convierten en parte del camino. No es falta de talento, muchas veces es falta de carácter. Existe una creencia muy extendida de que el éxito pertenece a quienes nacen con habilidades extraordinarias. Se piensa que algunas personas simplemente tienen algo especial que las hace avanzar más rápido, aprender con mayor facilidad y superar los obstáculos con menos esfuerzo. El talento existe, pero muchas veces se convierte en una excusa colectiva para explicar por qué algunos avanzan y otros no. Es una explicación cómoda porque coloca la responsabilidad fuera del control
control personal. Si todo depende del talento, entonces quien no progresa puede decir que simplemente no nació con las capacidades necesarias. Pero la realidad muestra algo diferente. Hay personas con talento que nunca alcanzan su potencial porque no desarrollan disciplina, responsabilidad o perseverancia. También hay personas con habilidades normales que logran resultados extraordinarios porque desarrollan carácter. El carácter aparece cuando las cosas se vuelven difíciles, aparece cuando los resultados tardan en llegar, aparece cuando el cansancio intenta convencer a la mente de abandonar. En esos momentos, el talento por sí solo no es suficiente. El carácter es la capacidad de mantenerse firme cuando el camino deja de ser cómodo. Es la capacidad de aceptar errores sin perder la dirección. Es la decisión de seguir intentando cuando otros ya han decidido rendirse. Muchas personas subestiman el poder del carácter porque no es algo visible al principio. El talento puede notarse rápidamente, puede llamar la atención desde el primer momento, pero el carácter se revela con el tiempo, en los momentos de presión, en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde continuar parece más difícil que detenerse. Cuando una persona fortalece su carácter, aprende a enfrentar la incomodidad sin huir de ella, aprende a asumir responsabilidad por sus decisiones, aprende a reconocer sus errores sin convertirlos en excusas permanentes. El talento puede abrir una puerta, pero el carácter determina si alguien es capaz de atravesarla y continuar caminando. El fracaso no es el enemigo, la rendición sí lo es. Muchas personas le temen al fracaso como si fuera una señal definitiva de incapacidad. Cuando algo sale mal, cuando un proyecto no funciona, cuando el resultado no es el esperado, aparece una sensación de derrota que puede paralizar a cualquiera. Pero el fracaso es una parte inevitable de cualquier proceso de crecimiento. No existe progreso sin errores. No existe aprendizaje profundo sin intentos que no funcionan como se esperaba. El fracaso se vuelve peligroso solo cuando una persona decide interpretarlo como una señal para detenerse permanentemente, cuando se convierte en una etiqueta personal en lugar de una experiencia temporal. Quien intenta algo nuevo inevitablemente se equivoca. Quien prueba caminos diferentes inevitablemente se encuentra con obstáculos. Cada intento imperfecto contiene información que no estaba disponible antes de actuar. El verdadero problema no es fallar, sino rendirse después de fallar. La rendición transforma un error temporal en una derrota permanente. En cambio, cuando alguien decide continuar, incluso después de resultados negativos, el fracaso comienza a perder su poder. Cada intento permite ajustar estrategias, corregir decisiones, comprender mejor el proceso. Lo que antes parecía un error definitivo se convierte en una etapa del aprendizaje. El miedo al fracaso muchas veces impide que las personas siquiera comiencen. Prefieren evitar la posibilidad de equivocarse antes que enfrentar la incomodidad de intentarlo. Pero quienes avanzan entienden algo importante. El fracaso no define a una persona, define un intento específico en un momento específico. Mientras exista disposición para aprender y volver a intentar, el fracaso sigue siendo parte del proceso y no el final del camino. Los ganadores hacen lo que los demás no quieren hacer. Esta idea no significa que las personas exitosas tengan vidas fáciles o que disfruten cada tarea que realizan. En realidad, muchas veces enfrentan las mismas incomodidades que todos los demás. La diferencia está en la forma en que responden a esas incomodidades. Cuando aparece una tarea difícil, una responsabilidad que requiere esfuerzo extra o una actividad que exige paciencia, muchas personas buscan evitarla, buscan la forma de posponerla, delegarla o simplemente ignorarla. Es una reacción natural. El ser humano tiende a buscar lo que es cómodo y evitar lo que produce esfuerzo o incomodidad, pero el progreso rara vez se encuentra en la zona de comodidad. Las actividades que generan crecimiento suelen ser las mismas que muchas personas prefieren evitar. Aprender algo nuevo puede ser frustrante al principio. Practicar constantemente puede parecer repetitivo. Mantener disciplina cuando otros descansan puede sentirse injusto. Quienes desarrollan una
una mentalidad fuerte entienden que esas tareas incómodas contienen oportunidades que otros están ignorando. Mientras algunos evitan el esfuerzo adicional, otros lo aceptan como parte del proceso. No se trata de disfrutar cada momento difícil, se trata de comprender que ciertas acciones, aunque incómodas ahora, crean ventajas a largo plazo. Cuando una persona decide enfrentar tareas que otros evitan, comienza a desarrollar habilidades, experiencia y resistencia que no se obtienen de otra manera. Mientras muchos buscan el camino más fácil, algunos están dispuestos a recorrer el camino que requiere más compromiso. Con el tiempo, esa diferencia en decisiones diarias comienza a producir resultados visibles. Lo que al principio parecía solo un pequeño esfuerzo adicional, se convierte en una gran distancia entre quienes eligieron la comodidad constante y quienes aceptaron la incomodidad como parte del crecimiento. El entorno puede influir, pero la decisión final siempre es personal. Muchas veces las personas miran a su alrededor para explicar su situación. Observan su ciudad, su familia, sus recursos, las oportunidades que parecen disponibles para otros y las que parecen ausentes para ellos. El entorno tiene un impacto real. Puede facilitar algunas cosas o dificultarlas. Puede abrir puertas o hacer que esas puertas parezcan más lejanas. Crecemos escuchando que el contexto determina lo que podemos lograr, y es cierto que algunas personas comienzan el camino con más ventajas que otras. Algunos tienen acceso a mejores herramientas, mejores conexiones o más apoyo, pero incluso dentro del mismo entorno se pueden encontrar historias completamente diferentes. Personas que crecieron en el mismo barrio, estudiaron en la misma escuela, enfrentaron dificultades similares y aún así tomaron caminos muy distintos. Algunos decidieron aceptar las limitaciones como una explicación permanente de por qué no avanzar. Otros decidieron que, aunque el entorno no fuera perfecto, sus decisiones personales aún tenían poder. El entorno puede influir en la velocidad del progreso, pero no necesariamente en la dirección de las decisiones. Siempre existe un espacio entre lo que ocurre alrededor y la respuesta que cada persona elige dar. Ese espacio es donde aparece la responsabilidad personal. Cuando alguien atribuye todo a su entorno, entrega el control de su futuro a factores externos. Cuando alguien reconoce las dificultades pero decide actuar de todas formas, comienza a recuperar ese control. No significa ignorar los problemas reales del contexto. Significa reconocer que la actitud frente a esos problemas sigue siendo una elección. Algunas personas pasan años esperando que el entorno cambie antes de cambiar ellas mismas. Esperan mejores circunstancias, mejores oportunidades, mejores condiciones. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Otros deciden trabajar con lo que tienen ahora, incluso si no es perfecto, incluso si parece insuficiente. El entorno puede ser un desafío, pero la decisión de avanzar o detenerse sigue siendo profundamente personal. El esfuerzo silencioso produce resultados que hablan fuerte. En una época donde muchas personas sienten la necesidad de mostrar cada paso que dan, el esfuerzo silencioso se ha vuelto algo poco común. Existe una presión constante por demostrar progreso de manera inmediata, por compartir logros antes de que el proceso esté realmente consolidado. Pero muchas de las transformaciones más profundas ocurren lejos de la atención pública. Ocurren en momentos tranquilos, en espacios donde no hay reconocimiento inmediato. El esfuerzo silencioso consiste en continuar trabajando incluso cuando nadie está observando, incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Este tipo de esfuerzo requiere paciencia, requiere aceptar que el progreso real muchas veces es lento y gradual. No siempre hay recompensas inmediatas, no siempre hay aplausos que confirmen que el camino es correcto. Muchas personas abandonan proyectos porque no reciben validación rápida. Esperan señales externas que les aseguren que lo que están haciendo vale la pena. Cuando esas señales no llegan, comienzan a dudar.
El esfuerzo silencioso funciona bajo una lógica diferente. Se enfoca más en el proceso que en la aprobación externa. Cada día de práctica, cada hora de estudio, cada intento de mejorar una habilidad se convierte en una inversión acumulativa. Al principio, esos pequeños esfuerzos parecen insignificantes, no llaman la atención, no generan grandes cambios visibles, pero con el tiempo comienzan a producir resultados que se vuelven imposibles de ignorar. Las habilidades se fortalecen, la experiencia se profundiza, la confianza se vuelve más sólida. Lo que antes era invisible comienza a manifestarse en acciones más precisas, decisiones más claras y resultados más consistentes. Quienes observan desde afuera muchas veces solo ven el momento en que los resultados aparecen, no ven las horas silenciosas que hicieron posible ese momento, no ven los días donde el progreso fue pequeño pero constante. El esfuerzo silencioso no busca impresionar en el corto plazo, se concentra en construir algo real, algo que con el tiempo tenga suficiente fuerza para hablar por sí mismo. La mentalidad de ganador comienza con responsabilidad, no con suerte. Muchas personas hablan de la suerte como si fuera el factor principal que determina quién avanza y quién se queda atrás. Cuando ven a alguien lograr algo importante, a veces lo explican diciendo que tuvo suerte, que estuvo en el lugar correcto en el momento correcto, que las circunstancias se acomodaron a su favor. La suerte puede aparecer en algunos momentos de la vida, pero no puede sostener un camino completo. No puede reemplazar la constancia, ni la disciplina, ni la responsabilidad personal. Sin embargo, es más fácil creer que todo depende de la suerte, porque esa idea elimina la presión de asumir control sobre las propias decisiones. La responsabilidad funciona de manera muy diferente. Significa reconocer que, aunque no todo está bajo control, siempre existe una parte que sí lo está: las decisiones, las acciones, la actitud frente a las dificultades. Una persona con mentalidad de ganador no pierde tiempo esperando que la suerte cambie su situación. En lugar de preguntar por qué algo malo ocurrió, comienza a preguntarse qué puede hacer ahora con la situación que tiene delante. En lugar de buscar culpables, busca soluciones. Esa diferencia parece pequeña al principio, pero con el tiempo transforma completamente la manera en que una persona enfrenta los desafíos. La responsabilidad también implica aceptar errores sin escapar de ellos. Cuando algo no funciona, es fácil buscar explicaciones externas. Es fácil decir que el problema fue otra persona, otra circunstancia, otro momento. Pero una mentalidad fuerte observa primero hacia adentro y se pregunta qué pudo haberse hecho mejor. Esa actitud no nace del deseo de castigarse por los errores, sino del deseo de aprender de ellos. Cuando una persona asume responsabilidad, obtiene algo muy valioso: la posibilidad de mejorar. Si todo depende de la suerte, entonces no hay nada que aprender. Pero si las decisiones influyen en los resultados, entonces cada experiencia puede convertirse en una lección. La mentalidad de ganador no se construye esperando oportunidades perfectas, sino desarrollando la capacidad de responder con responsabilidad, incluso cuando las condiciones no son ideales. Cuando se terminan las excusas, comienza la verdadera transformación. Durante mucho tiempo una persona puede mantenerse ocupada explicando por qué no ha avanzado. Puede señalar obstáculos, dificultades, errores del pasado, falta de apoyo o circunstancias complicadas. Cada explicación puede tener algo de verdad, pero ninguna de ellas produce cambio por sí sola. Las excusas funcionan como una barrera invisible. Mientras están presentes, crean la sensación de que el progreso depende de algo externo que todavía no ha ocurrido. Siempre hay una razón para esperar un poco más, para comenzar después, para intentar cuando las condiciones sean mejores. Pero llega un momento en el que una persona puede cansarse de repetir las mismas explicaciones. Puede darse cuenta de que el tiempo sigue pasando mientras las excusas siguen ocupando espacio en la mente. Ese momento de claridad es importante porque cambia la dirección de la energía. Cuando las excusas pierden fuerza, aparece una pregunta diferente: ¿qué se puede hacer ahora con lo que ya existe? No con las condiciones ideales, no con los recursos perfectos, sino con la realidad actual.
La transformación no comienza con grandes discursos ni con promesas exageradas. Comienza con una decisión simple pero poderosa: dejar de justificar la inacción. A partir de ese momento, incluso las acciones pequeñas adquieren un significado distinto. Un paso pequeño deja de ser insignificante cuando se convierte en el inicio de un movimiento constante. Una decisión simple deja de ser trivial cuando se repite todos los días. Al eliminar las excusas, la mente deja de gastar energía en justificar el pasado y comienza a utilizar esa energía en construir el presente. Cada acción, por pequeña que parezca, empieza a acumularse sobre la anterior. Cada intento crea una nueva posibilidad de avanzar un poco más. La transformación real no ocurre porque la vida se vuelva fácil, ocurre porque la persona decide enfrentar la vida sin esconderse detrás de explicaciones que la mantienen detenida. A lo largo de este mensaje queda claro que el éxito no es un accidente ni un privilegio reservado para unos pocos. Comienza con una decisión interna, la decisión de actuar cuando otros solo hablan, la decisión de mantener disciplina, incluso cuando la motivación desaparece, la decisión de fortalecer el carácter cuando el camino se vuelve difícil. También aprendimos que el fracaso no define a una persona. Lo que realmente la define es si decide rendirse o seguir intentándolo. Que el entorno puede influir, pero no puede decidir por nosotros. Que el progreso muchas veces nace del esfuerzo silencioso que nadie ve, pero que con el tiempo produce resultados imposibles de ignorar. Y sobre todo, que la mentalidad de ganador comienza cuando una persona deja de buscar suerte y comienza a asumir responsabilidad. Cuando deja de explicar por qué no puede avanzar y empieza a preguntarse qué puede hacer hoy con lo que tiene. Ese es el momento donde todo cambia, donde el crecimiento deja de ser una idea y comienza a convertirse en realidad. Recuerda esto: los sueños no cambian vidas, las decisiones sí. El día que se acaban las excusas es el día que comienza el verdadero éxito.